Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fundaste una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 561. Capítulo 561. Un ser llamado Apóstol muerto con la asesina. Utilizando múltiples fantasmas nobles en rápida sucesión, los 28 oficiales de policía se vieron pronto envueltos en una batalla feroz. Como mortales empuñando fantasmas nobles falsificados, ahora eran capaces de competir con un verdadero Servant. Sin embargo, este no era el poder total de las falsificaciones. Aún no lo habían desplegado todo. Para evitar que factores externos afectaran la batalla, Orlando utilizó una pistola con taumaturgia grabada para activar la barrera de la comisaría. En este momento, incluso si un tanque disparara dentro del edificio, nadie afuera escucharía el sonido. Además, junto con la activación de la barrera, aparecieron varias bestias devoradoras de almas y docenas de espíritus malignos que cargaron contra la asesina. Incluso llegado este punto, Orlando, como máster, tuvo que desenvainar la katana de su cintura y unirse al campo de batalla. Se dio cuenta de que la asesina era extremadamente problemática. A juzgar por tu uso continuo de fantasmas nobles, tu máster debe ser un magus excepcional, gritó Orlando mientras luchaba. Pregúntale si está dispuesto a unirse a nuestra alianza contra Gilgamesh. Extendió una oferta de alianza. Aunque Orlando admitía que había un 80% de probabilidades de que no aceptaran, aún quedaba ese 20%. Al menos, podría descubrir la relación entre la asesina y su máster como parte de su recopilación de información. Sin embargo, las palabras de la asesina superaron sus expectativas. No tengo un máster. Además, no tengo intención de servir a un magus, ni deseo el Santo Grial. ¿Qué? La respuesta dejó a Orlando atónito. ¿Cómo podía existir un Servant así? Aplastaré esta guerra del Santo Grial que ha hechizado a los grandes líderes del pasado. Declaró la asesina. Al mismo tiempo, aumentó su vigilancia. Tras este breve combate, ya comprendía las características de estos policías. Cuanto más duraba la batalla, más competentes se volvían con sus armas y más fuertes se hacían. Aunque esos fantasmas nobles parecían armas cuerpo a cuerpo, el poder de cada tajo aumentaba gradualmente, y algunos incluso empezaban a generar efectos especiales imposibles para armas ordinarias, como liberar llamas desde el filo. Tenía que terminar esto rápido. Cuanto más se prolongara, más desventajoso sería para ella. Ante las palabras locas de la asesina, Orlando pensó de inmediato que era una mentira. ¿Cómo podía un Servant actuar sin un máster? Solo los de clase archero caster suelen tener esa capacidad. Un assassin jamás podría hacerlo. Justo cuando Orlando se disponía a escalar la batalla a la siguiente etapa, otro personaje entró en escena. Era Jester.
El máster que realmente invocó a la asesina. La aparición de este hombre supuso un duro golpe para la fuerza policial. Los oficiales, que antes estaban igualados con la asesina, empezaron a sufrir bajas en cuestión de minutos. Él no era como un humano. Era más bien un monstruo con piel humana. Esta anomalía caminó directamente hacia la asesina frente a todos, sin tomar en serio a los policías. Mi presentación ha sido demasiado lenta, querida. En el salón que había vuelto al silencio, Hester abrió los brazos como si apreciara la quietud y se arrodilló ante la desconcertada asesina de negro con una actitud respetuosa. Mi nombre es Hester Carture. Afirmo plenamente tus acciones como tu máster, y como un apóstol muerto, un ser no humano, lo tomaré todo de ti. Hester mostró una sonrisa feroz, mirando a la asesina como si lamiera todo su cuerpo con la lengua. Las únicas palabras que ella procesó fueron apóstol muerto. Viles mensajeros de la muerte. Destructores que expulsan a la humanidad. Esas eran las frases que asociaba con ellos. Incluso en su vida pasada, la secta de los Hassan había luchado contra estos monstruos. Los apóstoles muertos eran criaturas aterradoras que aparecían en los campos de batalla siempre que la secta combatía a los herejes, causando estragos sin importar la facción. La asesina se quedó petrificada. Sintió como si su corazón estuviera siendo triturado lentamente. Junto al escalofrío, le pareció oír el sonido de algo rompiéndose cerca de su oído. No podía creer que el máster que la invocó fuera un apóstol muerto, ni podía aceptar que inicialmente hubiera estado actuando usando la energía mágica de semejante monstruo. La sensación de aquella mano fue como un beso intenso, nunca lo olvidaré. Realmente capturaste mi corazón en aquel entonces. Incluso cambié mi apariencia debido al impacto de experimentar la muerte, dijo Hester con una sonrisa intoxicada. En cuanto a la asesina, una sensación abrumadora de asco recorrió todo su cuerpo. Sentía como si cada gota de sangre en sus venas estuviera contaminada con lodo venenoso. Como si hubiera sufrido una humillación irracional. Su delicado cuerpo temblaba de dolor y una rabia implacable. Sin embargo, lo que más curiosidad me da es, querida, ¿quién cortó el vínculo entre nosotros? ¿Quién cortó esa conexión que trasciende la vida y la muerte? La expresión de Hester se volvió feroz, como la de alguien que ha sido traicionado. Sus colmillos de vampiro quedaron al descubierto y una ira incontrolable empezó a desbordarse. Al oír esto, la asesina vaciló. Aturdida, recordó lo que aquel hombre rudo le había hecho no hacía mucho. Podría ser, que la razón por la que mi suministro de energía mágica disminuyó, fue porque él cortó la conexión entre este monstruo y yo. La asesina no era tonta. Al recordar la extraña sensación en sus circuitos mágicos en aquel momento, se convenció de que Moran lo había hecho. De repente, una sensación de alivio afloró en su corazón, junto con un sentimiento de culpa y gratitud. El hombre al que consideraba rudo la había ayudado a romper el vínculo con el apóstol muerto. No podía permitir que la energía de tal ser fluyera en su interior. Era inmundicia, una herejía inaceptable. Bueno, te lo dije, ¿no? Que me darías las gracias. ¿Qué tal si lo dices ahora? Sabes que no es demasiado tarde. Otra voz resonó dentro de la comisaría. Hester no pudo evitar fruncir el ceño. Le molestaba que alguien interrumpiera el reencubrimiento con su amada, y también le inquietaba mucho lo que acababa de escuchar. 562. Capítulo 562. Un ciudadano ordinario que pasaba por allí. La asesina no respondió. Sin embargo, sabía a quién pertenecía la voz. Era el hombre que la había salvado de ser profanada. El hombre que la había ayudado con su grave error. Al recordar su encuentro en la calle, sintió una punzada de vergüenza. Había sido demasiado inmadura en aquel entonces. Tap, 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 de entre las sombras del corredor, el hombre emergió. Era Moran, quien había estado observando la batalla todo este tiempo. Ahora que el drama había alcanzado su clímax, era el momento de hacer acto de presencia. Ustedes. Orlando parecía haberse dado cuenta de algo. Se atragantó, como si algo se le hubiera quedado atrapado en la garganta. No se atrevía a pronunciar su nombre real frente a Moran. Solo con mirarlo era suficiente para sentir la inmensa presión de la atmósfera. ¿Quién eres? ¿Y a qué te refieres con lo que acabas de decir? Hester miró fijamente a Moran mientras éste entraba al espacio. Subconscientemente, sintió que su cuerpo entraba en estado de alerta, como si se protegiera contra algún tipo de enemigo natural. ¿Cómo es posible? ¿Acaso yo, le tengo miedo? Habiéndose convertido en un apóstol muerto hace quién sabe cuánto tiempo, Hester había perdido hacía mucho la sensación directa de temor, olvidando lo que se sentía.
Pero ahora, este hombre se lo hacía sentir. No soy nadie, solo un ciudadano ordinario que pasaba por aquí y no podía soportar verte acosándola de esta manera. Así que corté la conexión más que reservante entre tú y ella. Este amor obsesivo y unilateral no es algo bueno. Moran lucía una sonrisa agradable, enfrentando a Hester con una actitud condescendiente. Desde su perspectiva, solo esa mirada ya hacía que la presión fuera aún más intensa. Los oficiales de policía sentían que Moran era insondable. Así como los humanos no pueden medir la vastedad del universo, a sus ojos, este tipo era otro universo en forma humana. La palabra peligro parpadeaba en sus mentes. K.K.A. Fuiste tú, el que me separó de mi amada, así que fuiste tú, pedazo de basura. Hester se echó a reír en lugar de enfurecerse. Hizo crujir su cuello y abrió los brazos de par en par, proclamando en voz alta con una risa feroz y su propia indignación. Voy a hacer que no puedas morir aunque quieras. Desgarraré tus nervios y tus circuitos mágicos. Quemaré tu garganta. Las llamas de resentimiento que se gestaban en los ojos de Hester eran lo suficientemente calientes como para incinerar todo en el mundo. Estaba tan enfurecido que ignoró las advertencias de su propio cuerpo. En ese instante, el vampiro solo quería infligir en este maldito hombre un dolor que superara los 1000 cortes. En un parpadeo, estalló con una velocidad que el ojo humano no podía observar. Hester apareció al lado de Moran. Sus colmillos y garras brillaron con una luz fría y sangrienta. En el segundo siguiente, desgarraría la atractiva piel de Moran hasta dejarla hecha jirones, un despojo sangriento. PFFT. La sangre salpicó el suelo. Justo como todos imaginaron, el aterrador vampiro devastaría y despedazaría al hombre. Espera, algo no está bien. Los policías miraron de cerca y se dieron cuenta de que el que estaba cubierto de sangre y vísceras no era el hombre digno y apuesto, sino el vampiro con la expresión demoníaca y feroz. Nadie sabía qué método había usado Moran. Ni siquiera sabían si tenía algún servante asistiéndolo. ¡Bum! Lo que los oficiales vieron con sus propios ojos fue a Hester saliendo disparado, con todo su cuerpo impreso en la pared en una gran forma de X. Si fuera una persona común enfrentando tal impacto, probablemente se habría hecho añicos hasta los fragmentos de hueso. Sin embargo, Hester, como apóstol muerto, tenía una capacidad de supervivencia tenaz. En este momento, el 50% de sus huesos estaban pulverizados en fracturas conminutas, y el 60% de sus órganos internos eran espuma sangrienta. Ningún humano podría imaginar tal dolor, porque mucho antes de que un humano pudiera soportarlo, ya habría entrado en el abrazo de la muerte. Tump. Hester, que estaba pegado a la pared, cayó al suelo. La escena era mareante y desorientadora. Era como ver algo roto y esparcido por todas partes. Como si se hubiera volcado un cubo, el líquido rojo se extendió por el suelo de mármol. El olor a sangre era sofocante. Fragmentos de órganos internos fluían desde las grietas de su carne. ¿Oh? ¿No está muerto? Moran arqueó ligeramente las cejas. Su expresión era como la de alguien que pisa un insecto y se sorprende al ver que el bicho sigue saltando. Matarte, masacre, un murmullo bajo como el susurro de un demonio, acompañado por el crujido de huesos retorcidos enderezándose y el sonido húmedo de la carne retorciéndose. La sangre del suelo fue succionada de vuelta al cuerpo del vampiro. Los fragmentos de hueso también regresaron a su lugar. Era tan bizarro que parecía una actuación de tiempo revertido en vivo, haciendo que a los policías se les erizaran los pelos. En ese momento, comprendieron dónde estaban. Este era un reino demoníaco que trascendía la inteligencia humana. Ya veo, así que tienes múltiples vidas. Esto me recuerda a un viejo conocido, no hay muchos apóstoles muertos que puedan almacenar vida de esta manera. Moran miró al ensangrentado Hester. Sus ojos eran como los de un científico observando a una rata de laboratorio, llenos de un brillo ágil, pero sin rastro de piedad. El principio de recuperación de los apóstoles muertos no es la autocuración, sino un mecanismo similar a revertir el tiempo, permitiendo que sus cuerpos regresen al estado previo al daño. Por lo tanto, aunque un apóstol muerto sea reducido a polvo, aún puede resucitar. Además, al ser de noche, sus funciones están al máximo de su potencia. Bueno, volviendo al tema, señorita fanática, te he ayudado mucho, no sería demasiado pedir un gracias, ¿verdad? Moran lucía una sonrisa primaveral en su rostro mientras giraba la cabeza para mirar a la atónita asesina. Era como si no hubiera visto en absoluto al apóstol muerto reparándose cerca, y todavía tuviera tiempo para charlar. Cualquiera que lo viera pensaría que Moran es solo un joven maestro rico y frívolo.
La asesina no notó cómo la llamó Morán. Apenas se estaba recuperando del impacto de saber que el apóstol muerto era su maestro. Tras unos segundos de silencio, la asesina separó ligeramente sus labios. Gracias. No importaba cuán complicada fuera la situación, la asesina no podía ir en contra de sus verdaderos sentimientos. El caballeroso hombre ante ella la había ayudado, evitando que sufriera más humillaciones por parte del apóstol muerto. No podía ignorar esa amabilidad. Si era salvada, debía dar las gracias. Esto era algo natural para ella, que poseía una fe y principios devotos. Si los grandes Hassan de generaciones pasadas vieran que ella había formado una relación de Master Servant con un apóstol muerto, un enemigo de la humanidad, sería algo aterrador, demasiado blasfemo y desleal. Afortunadamente, alguien la ayudó. 563. Capítulo 563. ¿Qué es la sangre para ti? La carne retorciéndose seguía repitiendo el acto de repararse a sí misma. Con un solo golpe, él había eliminado una de sus vidas. La idea sangre de Hester era especial entre los muchos apóstoles muertos. Su característica era similar a las balas en un revólver. Un total de 6 balas. El origen espiritual del Magus había sido destruido por la asesina, y ahora el origen espiritual de este recipiente también había sido destrozado por ese hombre de fuerza aterradora con un solo impacto. La guerra del Santo Grial apenas comenzaba y ya se habían gastado 2 vidas. Aunque estas balas podían reponerse, se requería una gran cantidad de taumaturgia para fabricarlas. Además, era bastante problemático. Era casi imposible reponerlas durante esta guerra del Santo Grial. Hester, habiendo recuperado la movilidad, se puso de pie lentamente, mirando a Morán y a la asesina con una expresión feroz. Bastardo, atreverte a estar al lado de mi amada, no puedo perdonar algo así. Pensándolo bien, apenas puedo tolerar que mi querida asesina hable con naturalidad con un tipo como tú. El vampiro rugía constantemente. Estaba experimentando plenamente lo odioso que se sentía que le arrebataran la presa que ya tenía en los labios. Sin embargo, Morán permaneció impasible ante la agitación de Hester. Por el contrario, la reacción de la asesina fue mucho mayor. Estaba temblando de pies a cabeza. Esto se debía a que no podía perdonar las palabras del vampiro, ni el hecho de haber sido invocada por un apóstol muerto. Mi querida Assassin. Si todo lo que amas en tu corazón colapsa, ¿qué tipo de emociones sentirás entonces? Maravilloso. Belleza, eres realmente maravillosa. Solo imaginarte con el cuerpo manchado por tus propias lágrimas me dan ganas de llorar. Hester lucía una sonrisa feroz, derramando lágrimas de alegría. Ver a la asesina junto a Morán le causaba un dolor y un odio como si le cortaran el corazón, pero también sentía el gozo de anticipar la llegada de la destrucción. Sus pensamientos empezaron a volverse caóticos. Qué antiestético, solo porque ganaste libertad, te has vuelto tan arrogante y complaciente. Morán lanzó una mirada fría. Sus pupilas oscuras cambiaron en un instante, convirtiéndose en unos ojos dorados, nobles y opresivos. Respóndeme, mi pequeño subordinado con alma de ganado. Esta es la prueba de mi ancestro, la fuente de la enfermedad. Una bodega con forma de vórtice. Un descendiente que engendra nuevos principios. ¿Qué es la sangre para ti? La actitud casual de Morán desapareció al instante. En su lugar surgió una voz severa como un juicio, que podía entenderse como la pregunta de un rey. Aunque los policías de alrededor no podían percibir nada específico, sintieron que cuando Morán pronunció esas palabras, el espacio se volvió tan viscoso y pesado como si estuviera lleno de sangre. Los mortales no podían comprender lo que estaba pasando. Pero como apóstol muerto, Hester era incapaz de no entenderlo. Aquello era una principio idea con las especificaciones de un verdadero ancestro. El hombre ante él era el soberano que había dominado a muchos apóstoles muertos en el pasado antiguo, el favorito del planeta. Hester abrió los ojos con miedo y trepidación, su expresión alternando entre el asombro y el pavor. Recibo la pregunta con un corazón respetuoso. Para mí, la sangre es amor. La interacción con mi amada es el néctar que calma mi alma. Es mi mundo, aquello en lo que mis principios se apoyan para funcionar. Por lo tanto, sin ella, lo perdería todo. Hester temblaba entero. Ante esa presión, no pudo resistirse a inclinarse, ofreciendo su rodilla al hombre que le había quitado a su amada. Incluso su voz llevaba un rastro de respeto. Esta humillación quemaba el cerebro de Hester como llamas. La bizarra escena mareaba a los oficiales. No tenían idea de qué estaban haciendo Morán y Hester.
Moran había insultado claramente a Jester llamándolo ganado, y sin embargo, Jester no mostró señal de refutarlo. ¿Sería porque era la verdad? Aquellos del lado de la humanidad no entendían a los apóstoles muertos ni a los ancestros. Ya veo, así que ese es tu principio. Como apóstol muerto, tienes talento. La presión de verdadero ancestro de Moran se disipó rápidamente. Su tono era bastante burlón. Jester también se recuperó en un instante. Los apóstoles muertos siempre habían anhelado derrocar a la humanidad de su posición como especie dominante. En el pasado, Zelrex la Joya le había dicho a Moran que, en cierta línea temporal, Jester logró corromper el Santo Grial y despertar a la Gran Araña, destruyendo el planeta. Por eso Zelrex quería que Moran interviniera. Y con Moran presente en esta guerra, Jester obviamente no tenía posibilidad de obtener el Grial. Jester jadeaba constantemente. ¿Quién iba a imaginar que un monstruo que habita en los abismos del planeta vendría aquí, y encima se pondría al lado de su amada asesina? Si se convertía en su enemigo, solo le esperaba la muerte. Pero Jester no temía a la muerte. Como apóstol muerto, más bien la perseguía. De lo contrario, no habría participado en esta guerra del Santo Grial. Confiar la idea de despertar a la Gran Araña, al Santo Grial era lo mismo. Quería arrastrar a la humanidad, e incluso al mundo entero, a morir con él. Un loco como él no temería a la simple muerte. El miedo que surgía ahora en su corazón no era a morir. No puedo aceptarlo, no puedo aceptarlo. Antes de que pueda alcanzar el Santo Grial junto a mi amada Assassin, destruir el mundo, destruir a la humanidad y dejar a los Assassins como la única humanidad en este mundo. ¿Cómo puedo morir? La carne de Jester se retorcía sin parar. Apenas logró reparar su cuerpo lo suficiente para ponerse de pie y puso su mano sobre la ruleta de agujeros de sangre en su pecho. 2 de los 6 agujeros ya estaban apagados. Con sus dedos tiró de los agujeros oscuros, haciendo girar la ruleta, y entonces la carne de su cuerpo pareció hervir. El sonido de huesos y carne salpicando resonó de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un hombre lobo con pelaje rojo como el sol poniente. Cada bala representaba una forma. En este momento, su concepto de existencia estaba un paso más cerca de una bestia demoníaca. Roar. Jester soltó un rugido ensordecedor. Los policías alzaron los brazos inconscientemente para defenderse de un ataque inminente. Sin embargo, lo único que vieron fue un destello de luz roja. Jester no tenía intención de quedarse más tiempo. Apoyó sus extremidades en el suelo, levantando un torbellino, y salió disparado hacia el corredor, aullando como un lobo hambriento escapando de su jaula. 564. Capítulo 564. Es hora de ser el villano, Gu. Bastardo. Jester lanzó una mirada llena de resentimiento. Naturalmente, solo podía estar dirigida a Moran. Incluso si la otra parte poseía la identidad de un verdadero ancestro, no había ninguna razón para que un apóstol muerto se sometiera a él. A los apóstoles muertos se les permitía subvertir a sus superiores. Este era un estándar aceptado desde hace mucho tiempo en su mundo. Incluso los 27 ancestros se limitarían a sonreír con alegría si supieran que sus subordinados quieren rebelarse contra ellos. Ninguna de las partes se arrepentiría. Los apóstoles muertos son especies longevas que pueden vivir muchísimo tiempo, y una vida tan extensa puede erosionar fácilmente las emociones y los deseos. Por ello, la rebelión de los subordinados es vista por los ancestros como parte de la diversión. Cuanto más alto es el rango de un apóstol muerto, más celebran que sus subordinados inicien una rebelión, esperando que traigan un gran placer a sus vidas. Si morían, morían. No era algo inaceptable. Los superiores heredarían la idea sangre del ancestro fallecido. Ya habían dado un paso hacia la muerte al convertirse en apóstoles muertos, por lo que eran mucho más indiferentes a la percepción de la muerte que los humanos. No creas que puedes escapar. La asesina tenía la intención de usar, al menos, su propia fuerza para expulsar aquella inmundicia. Cuando se dio cuenta, ya había dado un paso al frente. Eliminar a los monstruos ante ella y purgar la suciedad de su interior, impulsada por el deseo de destruirse a sí misma, pero prohibido por su fe. Pensar en tales cosas era prueba de inmadurez, y se sintió avergonzada. Por ello, hizo todo lo posible por eliminar al máster/enemigo que intentaba huir. Oye, si tienes algún problema más tarde, puedes considerar venir a buscarme. No me importa ofrecerte mi ayuda. Moran miró a la asesina, que estaba agitada por su fe. Extendió una rama de olivo una vez más. Tal como había dicho Irisbiel.
Este tipo se ha vuelto tan indiscriminado con sus afectos que ni siquiera es consciente de ello. Es realmente asombroso. Si es necesario, lo haré. La asesina miró a Moran de reojo. Aunque su mirada seguía siendo fría, era claramente mucho más suave y natural que antes. Persiguiendo a Hester, que intentaba huir del lugar, se adentró rápidamente en el pasillo. Una imagen residual negra y otra roja desplegaron una persecución dentro del edificio a una velocidad que superaba la comprensión ordinaria. Además, el padre Ansa, que había provocado este conflicto, también seguía a la asesina para dar caza al vampiro. Moran no tenía intención de perseguirlos. Él era un rey de los verdaderos ancestros. ¿No estaría por debajo de su dignidad perseguir a un simple apóstol muerto de séptimo rango? Si sus antiguos camaradas verdaderos ancestros se enteraran, probablemente se morirían de la risa. Las presas de Moran siempre fueron ancestros. Desdeñaba perseguir existencias de tan bajo nivel. En cuanto a la gente de la iglesia, tampoco le importaban. Sin embargo, no es tan mal como piedras de afilar para Noel. Aunque heredó mi sangre, todavía es algo torpe. Moran no pudo evitar sonreír. Noel, al heredar su principio idea, tenía al menos el nivel de fuerza de un 27 ancestro. Sin embargo, debido a su falta de experiencia, tenía la fuerza pero no el estilo que le correspondía. Actualmente, un apóstol muerto de séptimo rango como Hester era perfecto para que Noel perfeccionara sus habilidades. Esa era la razón de Moran para dejarlo ir. No le importaba ese vampiro. Como había dicho antes, los apóstoles muertos no eran más que comida para los verdaderos ancestros. En el pasado, eran corderos para el matadero. Además, Moran no había venido por la asesina y Hester esta vez. Su interacción con ellos fue solo una coincidencia. HMPH, Moran parecía tararear una melodía. Se veía alegre. Su mirada barrió el vestíbulo de la comisaría, observando a todos los oficiales presentes, sin excepción. Estos tipos están lejos de convertirse en verdaderos héroes. Parece que tendré que hacer de villano por un rato. Al mismo tiempo, Moran suspiró impotente en su interior. Sus acciones, similares a las de alguien que observa animales, hicieron que los oficiales se estremecieran y adoptaran subconscientemente una postura defensiva. Muy bien, ahora estamos solos. Oficiales, ¿se van a quedar ahí mirando? Debo decir que, con este nivel de habilidad, no están calificados para sobrevivir en esta guerra del Santo Grial. Moran lucía una sonrisa sardónica. Trataba a la policía con desprecio. Contra los Assassin, el 70% de ustedes morirá en batalla. Después de pagar ese precio, el 30% restante podría despertar el verdadero nombre de su fantasma noble, pero incluso entonces, solo tendrían un 50% de probabilidades de éxito. En mi opinión, eso es demasiado débil. ¿Acaso pensaron que la guerra del Santo Grial era un juego? Moran hizo un juicio mordaz. Si la batalla seguía desarrollándose así, había un 90% de probabilidades de que ocurriera lo que decía, y tendrían que pagar ese precio de sangre para transformar al equipo. Esto es, demasiado débil. Si fueran las tropas directas de Gran Bretaña, ni siquiera habría bajas. Eran tan débiles que Moran no pudo evitar mostrarse. Tenía ciertas expectativas sobre estos mortales. ¿Cómo podría quedarse de brazos cruzados? La debilidad aquí no se refería a la falta de cooperación de los policías, sino a su nivel general. Sin embargo, era comprensible. Los más veteranos apenas rondaban los 30 o 40 años. Incluso como policías, puede que no hubieran experimentado muchas luchas de vida o muerte en la sociedad moderna. La sociedad moderna sobreprotege a los humanos, convirtiéndolos en corderos y borrando su sed de sangre. Aunque esto es bueno para el desarrollo de la razón humana, Moran cree que es terrible en términos de individuos enfrentando desastres. Como dijo Gilgamesh, en esta era, los humanos solo tienen una ventaja numérica. Hay demasiada gente inútil. Incluso si se eliminara un quinto de la humanidad, la razón humana seguiría funcionando sin muchos cambios. Como rey, Moran se sentía seguro diciendo esto. Moran Edelfelt Pendragon, el gran rey de Gran Bretaña. Yo, Orlando Reeve, y el Departamento de Policía de Seguridad Pública de Snowfield no tenemos intención de ser sus enemigos. Usted no es un máster en la guerra del Santo Grial, así que no hay necesidad de que luchemos, ¿verdad? La garganta de Orlando tembló ligeramente. Soportando la presión que emanaba de este rey, dio un paso adelante con una expresión firme que desafiaba a la muerte. Ja 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 ja, bien dicho. Sé que no tienes intención de ser mi enemigo, e incluso que me respetas. Eso está muy bien. Te felicito. También puedo expresarte mi gratitud en nombre de Gran Bretaña.
dijo Morán con una carcajada cordial. Orlando sintió que había margen para maniobrar, y justo cuando quería expresar más buena voluntad, Morán reveló una sonrisa gélida y dijo: sin embargo, que tú no tengas intención de ser mi enemigo no significa que yo no tenga intención de ser el tuyo. 565. Capítulo 565. El dragón, la serpiente y el ratón. Lo primero que entró en escena fue el cuerpo encorvado de un oficial de policía. Frente a la gente que escupía sangre, el puño del hombre estaba profundamente incrustado en su cuerpo. Siguieron sonidos de carne desgarrándose y huesos quebrándose. En menos de un instante, un oficial cayó al suelo. Esta escena les decía a todos los presentes una sola cosa: un descuido significaba la muerte. ¿No piensan ayudar a su camarada?, dijo Morán con una mueca. Sacudió su mano hacia los policías que lo rodeaban, y la sangre salpicada formó una pintura en el suelo. Era como si la vida que acababa de caer bajo sus manos fuera tan inútil como la basura. En ese momento, al ver a su compañero tratado de forma tan miserable, los cerebros de los oficiales parecieron arder en llamas. Naturalmente, no podían permanecer indiferentes. Desde el tercer piso, una mujer policía le apuntó y tensó la cuerda de su arco. 3 flechas doradas fueron liberadas simultáneamente, aproximándose al corazón de Morán a una velocidad casi sónica, trazando 3 curvas. Sin embargo, a medida que las flechas se acercaban, empezaron a atenuarse, y al llegar a su destino se convirtieron en flechas ordinarias que ni siquiera pudieron rozar su ropa y fueron rebotadas. Él no se movió ni un centímetro. Es más, las flechas fueron bloqueadas simplemente por su piel. No tenía escamas como un dragón, ni estaba hecho de acero. Parecía tener una piel ordinaria, clara y suave, pero las flechas sónicas no pudieron penetrarla. Además, cuanto más atacaban los oficiales a Morán, más sentían que su resistencia se agotaba. Incluso el oficial del hacha, que inicialmente podía extraer el poder de un fantasma noble para asestar un golpe que ignora la distancia y aplasta al enemigo, no pudo mover ni un solo cabello de la cabeza de Morán, incluso si sentía que lo había golpeado. Él simplemente agarró la hoja del hacha y la trituró con un ligero esfuerzo. Era un arma comparable a un fantasma noble. Estaban en esta misma situación al enfrentarse a ese apóstol muerto, ¿verdad? Les daré una buena lección aquí: los apóstoles muertos son existencias que niegan la historia humana, seres que existen para contaminar las reglas de la humanidad. Y por encima de tales seres están los aún más avanzados, los verdaderos ancestros. Morán jugaba con los fragmentos del fantasma noble mientras explicaba pacientemente a los oficiales. Niegan la historia humana. Sí, así es. Por lo tanto, los fantasmas nobles creados por humanos, o las bendiciones de fantasmas nobles preparadas por dioses para los humanos, pueden ser negados por apóstoles muertos y verdaderos ancestros. Es una historia distinta si es un fantasma noble hecho por un dios para un dios, pero los humanos generalmente no pueden preparar esas cosas con facilidad, ¿verdad? Así que es puramente una cuestión de compatibilidad. Los apóstoles muertos son serpientes, ustedes son ratones, y yo soy el dragón que depreda tanto a serpientes como a ratones. Es así de simple. Morán reveló vagamente su identidad. Orlando fue el primero en comprender. Combinando la extraña actitud de Hester hacia Morán y su propio conocimiento como magus sobre los apóstoles muertos, el nuevo rey, Morán, era también un verdadero ancestro. El sudor frío empapó su espalda. Aunque Orlando no sabía cuán poderosos eran los verdaderos ancestros, entendía que eran existencias por encima de los apóstoles muertos. La sangre comenzó a teñir de rojo el vestíbulo de la comisaría. Sin importar el género, Morán no mostró piedad ni siquiera con las mujeres policías. Al verlo hundir despiadadamente su mano en los cuerpos de los oficiales y luego destrozarlos de forma irracional, cada persona alcanzada quedaba tan miserable como si hubiera entrado en el infierno. Sin embargo, Morán nunca mató a nadie. Solo les estaba imponiendo una prueba. Si quería elevar a este grupo de imitaciones a existencias que superaran a los espíritus heroicos, tenía que aplicarles una presión equivalente. El peso demoledor de ver morir a sus camaradas. Morán tampoco quería enviar a los oficiales a la muerte. Se aseguró de que los que caían al suelo conservaran un último aliento. Por supuesto, no lo diría en voz alta. No lo hacía para ganarse su gratitud. Lo que Morán quería ver era simple. Él no había perdido la fe en la humanidad como Gilgamesh. Al contrario, seguía creyendo que los héroes podían surgir en esta era. Carne desgarrada, frío y despiadado. Pero detrás de esa fachada de villano había un afecto ardiente por la humanidad, casi como el que se tiene por una generación joven.
Además, Morán no mentía. Con su fuerza actual como meras imitaciones, no tenían oportunidad de participar en la guerra del Santo Grial. Tú. Otro oficial cargó hacia adelante como si estuviera en llamas. Sin embargo, Morán no prestó atención a esa hostilidad. ¿Qué espíritu tan ardiente? ¿Qué pasa? ¿Me odias? ¿Quieres matarme? Si no me detienes, más de tus camaradas morirán. Cállate. Morán esbozó una leve sonrisa. El oficial, orgulloso de su robusto físico, cargó con un gran escudo. Pero no era más que una mantis tratando de detener un carro. En un instante, el escudo indestructible se hizo pedazos, tan frágil como copos de nieve ante Morán. El puñetazo de Morán fue como un rayo. Antes de que el oficial pudiera siquiera desviar la fuerza, sus huesos fueron pulverizados. Gradualmente, los oficiales empezaron a sentir miedo. Hace solo unos momentos, aún podían dar una pelea decente contra el Servant de clase Assassin. ¿Pero qué era esta situación? Se suponía que monstruos llamados apóstoles muertos y verdaderos ancestros no tenían nada que ver con la guerra del Santo Grial, y sin embargo Morán estaba pisoteando cruelmente Snowfield, el campo de batalla mismo. ¿Qué eran exactamente los Servants? ¿Qué eran ellos, que buscaban derrotarlos? ¿Existían monstruos tan poderosos en este mundo que ni siquiera necesitaban ser invocados por el trono de los héroes? Ante un ser tan invencible, los oficiales parecieron caer en un pozo de desesperación, capaces solo de mirar a Morán con ojos aterrorizados. Sin embargo, no todos eran así. Aún quedaban unos pocos que se mantenían firmes. Aquellos que aún conservaban su espíritu de lucha incluían al jefe Orlando, su secretaria y otros 5. Entre ellos, un joven oficial de policía destacaba especialmente. Miraba fijamente a Morán, sin acobardarse ante su poder abrumador. Oh. Así que todavía hay quienes no tienen miedo. Los ojos de Morán mostraron un rastro de admiración. Ambos tenían cualidades de héroes. Muchos oficiales ya se habían doblado y caído de rodillas por el agotamiento. Se enfrentaban a Morán, que ahora interpretaba el papel de un rey demonio. Y aún así, tenían el valor de resistir. Aunque su fuerza fuera insuficiente, su coraje por sí solo era digno de elogio. 566. Capítulo 566. Ustedes son la justicia. En pocas palabras, los espíritus heroicos son productos que afirman la historia humana. Aquellos que protegen el orden del mundo de los hombres. Los apóstoles muertos y los verdaderos ancestros son todo lo contrario. Si logran evolucionar de imitaciones a algo real, podrían tener una oportunidad de derrotarme. Morán hablaba como un tutor, guiándolos con suavidad. Paso a paso, impartía conocimiento a los oficiales. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Incluso Orlando, quien lideraba a los oficiales, no había despertado el verdadero nombre de su fantasma noble, mucho menos los demás. La mayoría de los oficiales interpretaron las palabras de Morán como un insulto a su debilidad. Ante una realidad que resultaba casi fársica, la mitad de los policías apretaron los dientes. Sin embargo, sus ánimos aún no se habían quebrado, porque el jefe Orlando seguía de pie en el centro del vestíbulo. Él era la última esperanza para todos, como si este lugar fuera la fortaleza final. Orlando sentía la muerte acercarse. No lloró ni armó un escándalo, sino que se mantuvo calmado y lúcido hasta un grado inhumano. Desde el momento en que decidió participar en la guerra del Santo Grial, su intención había sido vivir de cara a la muerte. Ya fuera el rey de los héroes, Gilgamesh, un apóstol muerto o un incomprensible verdadero ancestro, a sus ojos, estos oponentes no eran diferentes. Todos eran seres aterradores más allá de la imaginación humana, capaces de aplastar fácilmente a las hormigas humanas. Aunque la muerte llegaba más rápido de lo esperado, él aún conservaba su dignidad. Incluso si moría, lucharía con todas sus fuerzas, lanzando su hoja inquebrantable contra el altivo verdadero ancestro. Él estaba allí como un humano, y moriría como un humano. Oh, finalmente se está poniendo interesante. Morán comprendió su determinación y resolución simplemente por la forma en que Orlando empuñaba su espada. Si alguien se atreviera a suplicar misericordia, él no mostraría clemencia y le otorgaría la muerte. No se contendría. Realmente los enviaría al inframundo. Como líder, eres bastante bueno. Es solo que a los demás les falta un poco. Sin compostura, no pueden desatar toda su fuerza, bastaría con derrotarme, destruirme y destrozar mis entrañas para aplacar la ira por la muerte de sus camaradas. El tono de Morán era como si atesorara este tiempo de lucha. Al mismo tiempo, continuó persiguiendo a los jadeantes oficiales como una tormenta, atacando con extrema precisión y crueldad. ¿Qué?
Orlando había intentado dar un paso adelante para detenerlo, pero fue retenido por cadenas que aparecieron de la nada, cada una pesando decenas de toneladas. Eran cadenas formadas por la materialización de la imaginación, un peso del que los humanos no podían escapar. Las cadenas que ataban a Orlando parecían gritar: «Este es un momento crucial. No te atrevas a interferir en mis planes. Maldito, me estás menospreciando». Ese fue el primer pensamiento de Orlando. Pero rápidamente cambió su forma de pensar y comenzó a considerar seriamente por qué Moran no lo mataba, sino que lo restringía. Si quisiera matarlo, sería tan fácil como chasquear los dedos. No había necesidad de retenerlo en absoluto. Mirando hacia atrás, Moran parecía estar masacrándolo sin sentido, pero proporcionaba orientación cuidadosamente en cada ocasión. Incluso vio a través de las características del fantasma noble de Dumas, conociendo el proceso de cómo los fantasmas nobles de imitación podían transformarse en reales. Podría ser, que él quiera. Los ojos de Orlando se abrieron de par en par como si se hubiera dado cuenta de algo. Su expresión era de incredulidad. Ante esta conjetura, no podía estar seguro, ni tenía pruebas para demostrar su sospecha. La piel se desgarraba y las gotas de sangre se esparcían. La voluntad de los oficiales estaba desgastada hasta su límite. ¿Planean dejar que los mate? ¿O van a matarme ustedes a mí? ¿Cuál de las dos? Decídanse. Moran los instaba. Al mismo tiempo, hundió su dedo en la articulación del oficial de policía negro. En el instante siguiente, el sonido de algo rompiéndose resonó mientras las articulaciones debajo de sus hombros se dislocaban. Cada dedo fue retorcido en direcciones imposibles sin excepción. Un grito resonó en el vestíbulo de la estación de policía. Era una escena sangrienta y dantesca, pero Moran continuaba como si nada. Había una razón por la que no había permitido que su esposa lo acompañara. Después de todo, interpretar al villano era una tarea desagradable. Ahora que me he tomado la molestia de destruirlos, ¿cómo puedo dejar que los cures? Sería demasiado falto de tacto usar magia curativa para recuperarse durante los espacios intermedios, ¿no lo crees, jovencito? Maldito, suéltala. La figura elegante y digna de Moran, sin una sola gota de sangre encima, brillaba como el sol. Pero para estos oficiales de policía, él era un rey demonio que traía sufrimiento constante y se reía con alegría. El mundo se tiñó de rojo sangre. No importaba cuánto quisieran detener los actos violentos de Moran contra sus camaradas, solo sufrirían el mismo destino miserable. Incapaces de ganar, incapaces de resistir. No era una cuestión de la calidad de los fantasmas nobles de los oficiales. Para ellos, el ser ante sus ojos ya se encontraba en una altura que trascendía tales diferencias. Una diferencia de fuerza abrumadora. Todos los oficiales temblaban. Aún así, incluso sin esperanza, no huían, y nadie apartaba la vista de Moran. No es que no tuvieran miedo. Algunos tenían lágrimas en los ojos y sus dientes castañeaban. Si fuera una misión normal, lo lógico sería retirarse. Sin embargo, todos lo entendían. Si decidían retroceder en este momento, no habría una próxima vez. Ni la unidad móvil fuertemente armada para combatir terroristas, ni la Guardia Nacional vendrían. E incluso si vinieran, no serían oponentes más adecuados para el verdadero ancestro que ellos, con sus fantasmas nobles. Élite. Precisamente porque eran las piezas de élite preparadas por el departamento de policía, estaban aquí. Nadie sabía si estos honores y títulos añadidos fueron sugerencia de Orlando o una unificación mental promovida por la autosugestión profundamente arraigada en sus corazones. Ellos, registrados como los 28 monstruos, solo tenían la garantía del jefe. Ustedes son la justicia. Un respaldo sin evidencia, solo palabras simples. Sin embargo, para aquellos que creían en esas palabras, éstas se convertirían en una clara maldición, o una bendición. Una cadena fuertemente ligada a la acción y al destino. Entre estas personas, el más profundamente ligado por estas palabras era un joven oficial de policía que aún permanecía en el campo de batalla, incluso con su brazo derecho destrozado. 567. Capítulo 567. El cuerpo policial afortunado. El nombre del joven oficial de policía era John Wingard. Desde una edad temprana, había sentido una conexión especial con la profesión policial. Su difunta madre, al igual que él, había trabajado como oficial de policía. Cuando aún era demasiado pequeño para comprenderlo realmente, presenció el final de su madre a través de la televisión.
El padre de John apagó el televisor de inmediato, no queriendo que su hijo viera la escena de su madre rodeada por las llamas, pero aquel momento de fuego quedó profundamente grabado en el corazón de John. Para consolarlo por la pérdida, su padre optó por contarle historias sobre ella cada vez que el niño no podía dormir. Aunque no fue una elección incorrecta como padre, esto también llevó a John por el mismo camino que su madre, convirtiéndolo en un oficial de policía ideal. No, podría decirse que fue una maldición. John no descubrió hasta que fue adulto que su padre era un magus. Al mismo tiempo que se revelaba la verdad, también se le informó que su padre lo había vendido al país en una transacción. Aunque Estados Unidos era una nación poderosa, en comparación con la Santa Iglesia y la Asociación de Magos, siempre iba unos pasos por detrás en el manejo de lo misterioso. Cosas como reclutar talentos mágicos no eran extrañas para el país. John temía a la hechicería. Porque desde el momento en que la descubrió, él, que originalmente creía en la ciencia, se dio cuenta de que muchos casos sin resolver tenían figuras misteriosas detrás. Podía entender el concepto de que la hechicería debiera ocultarse. Sin embargo, John no podía aceptar que las vidas de las personas se usaran como el precio a pagar para mantener ese secreto. Cuando John estaba sumido en la confusión, fue Orlando quien le señaló la dirección correcta. Las cosas irracionales causadas por reglas más allá del conocimiento también pueden ser resueltas por métodos más allá del conocimiento. Después de eso, John fue ascendido a la unidad directa mediante esfuerzos continuos y fue enviado a Snowfield para lidiar con la guerra del Santo Grial. Aún recordaba lo que Orlando les dijo en aquel entonces, la impactante verdad sobre esta guerra. Esta ciudad está a punto de convertirse en un campo de batalla para magus. Dado que el país está tomando medidas, esta guerra es inevitable. Luchar contra el país también es un camino, pero es un medio estúpido, peor que no tener ningún plan. En ese caso, lo que debemos hacer es maniobrar alrededor de la guerra y continuar manteniendo el orden. Solo podemos demostrar a los magos de todo el mundo que aquí hay guardianes que protegen el límite entre el mundo común y el mundo de la hechicería. Recuerden. Si fallamos, la peor situación es que 800,000 ciudadanos sean sacrificados. Cuando supo que el país estaba manipulando este asunto, lo que John sintió fue incomprensión y rabia. Usar a 800,000 ciudadanos como peones para celebrar la guerra del Santo Grial, ¿podía un país que cometía actos tan crueles seguir considerándose un país? John quiso intentar detenerlo. Sin embargo, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Estados Unidos había estado planeando la guerra del Santo Grial de Snowfield durante medio siglo. Esto no era, de ninguna manera, algo que pudiera revertir solo. Por otro lado, la idea de Orlando era la más razonable. Debían controlar la tendencia del desarrollo de la guerra y suprimir todas las situaciones antes de que los ciudadanos resultaran heridos. Si podían lograrlo, John creía que sería una prueba. Mientras pudieran controlar el poder del familiar de alto nivel, el espíritu heroico, su mera presencia restringiría a los magos y evitaría que actuaran precipitadamente. Sin embargo, John todavía era demasiado ingenuo. Como un magus con poca experiencia, no entendía la crueldad de lo misterioso, ni había visto monstruos reales. Exactamente como en este momento. El rey de Gran Bretaña, que superaba con creces al apóstol muerto Jester, jugaba fácilmente con la policía en la palma de su mano. ¿Oh? ¿No huyen? Si corren ahora, aún podrían tener una oportunidad. No es imposible que, por misericordia, les perdone la vida. Era como un demonio ofreciendo caramelos. Moran escaneó a los oficiales que aún podían mantenerse en pie con una sonrisa relajada que no revelaba hostilidad. Sin embargo, nadie quería huir. Al ver esta escena, Moran pareció fruncir el ceño con insatisfacción, pero en el fondo de sus ojos surgió un rastro de aprecio. ¿Oh? ¿Nadie quiere correr? Tan pronto como Moran terminó de hablar, John se puso de pie y dijo: si lo pienso con calma, por supuesto que quiero correr. Después de todo, no importa cuánto luchemos, no podemos ganar contra ti. Pelear solo nos llevará a la muerte. Por supuesto, no puedes ganar contra mí, afirmó Moran como quien enuncia una verdad absoluta. Su tono no contenía ni rastro de arrogancia, y los oficiales solo pudieron tragarse su rabia ante los hechos. Sí, no podemos ganar, pero esa no es razón para retroceder. Antes que morir, dejar que un monstruo como tú deambule por la ciudad y ponga a 800,000 ciudadanos en riesgo de muerte, creo que elegir sobrevivir de esa manera sería lo más aterrador. En el momento en que pronunció esas palabras, como si estuvieran imbuidas de poder, la hoja en la mano de John zumbó y tembló, respondiendo a su maestro.
Este detalle fue tan pequeño que resultó difícil de notar. Los oficiales, cuyos espíritus estaban desgastados hasta un punto increíble, no lo notaron, pero eso no significaba que Moran y Orlando no pudieran verlo. Era la señal de una liberación de nombre verdadero inminente. Incluso el propio John no se daba cuenta de que el poder mágico en su cuerpo se estaba expandiendo gradualmente, comenzando a liberarse del reino de los humanos. Sin embargo, esto no significaba que pudieran lanzar un contraataque. Orlando sabía que incluso si John se convertía realmente en un espíritu heroico, podría no tener las cualidades para luchar contra Moran. La diferencia era solo pasar de ser una hormiga diminuta a una hormiga un poco más grande. Lo que es más, el cuerpo de John estaba en condiciones terribles en ese momento. Le habían cortado un brazo y tenía heridas de diversos grados por todo el cuerpo. Se mantenía en pie puramente por coraje. Se podría decir que todo su cuerpo estaba destruido, solo esperando a que Moran asestara el golpe final. ¿Oh, son ellos? De repente, la atmósfera lúgubre se disipó. Moran miró hacia el pasillo del tercer piso y sonrió. Tienen suerte, han recuperado sus vidas. Allí, dos figuras emergieron. Eran Kainet y Richard, quienes estaban escapando abiertamente de la prisión y ya habían llegado al vestíbulo. Al escuchar los sonidos de la lucha, Richard asomó la cabeza desde el tercer piso, observando la situación con gran curiosidad. Sin embargo, en el momento en que vio el centro del vestíbulo, su expresión se congeló. 568. Capítulo 568. El banquete del vampiro. La mirada de Richard estaba fija en Moran, quien permanecía de pie en medio del charco de sangre. Sus pupilas ardían como llamas. Jamás olvidaría esa figura. Era la imagen que había visto en las memorias de la Tierra cuando ascendió al trono de Gran Bretaña y recibió la bendición de la isla. Era el gran antiguo rey que protegería a Gran Bretaña por siempre. Fuera de la estación de policía, en el estacionamiento trasero. La asesina persiguió a Hester hasta el exterior, y ambos lucharon ferozmente en aquel lugar. Los autos terminaron volcados y aplastados. Las sucesivas explosiones provocaron oleadas de calor, y la asesina pasó de estar a la par al principio a encontrarse en desventaja. No había otra razón. Originalmente, ella era una servante invocada por Hester y necesitaba que su máster le proporcionara energía mágica. Moran había cortado esa conexión. Aunque la asesina poseía el poder mágico que Moran le había dado inicialmente, esta energía también se agotaría. Al enfrentarse a un apóstol muerto como Hester, la asesina tenía que usar todas sus habilidades para lidiar con él, liberando su fantasma noble de forma continua. Ratatatata. Hester sostenía dos ametralladoras en sus manos. Continuas ráfagas de llamas ardientes brotaban de los cañones. Delusional Earthbeat, Zavanilla. Ante este ataque, la asesina utilizó su fantasma noble para endurecer su piel hasta alcanzar una solidez similar a la del cristal mágico. No sufrió daños directos por las balas. Sin embargo, debido al efecto del fantasma noble, el poder que surgía en su cuerpo expulsaba rápidamente su energía mágica. Estaba a un paso del agotamiento total. Jajaja. Pensar que puedes endurecer tu piel como si fuera cristal. Ah, esta piel iridiscente y hermosa, de verdad, nunca dejas de sorprenderme. Hester danzaba con agilidad. Esquivaba los ataques de la asesina con una sonrisa alegre. Incluso si recibía un golpe, no importaba. Los desgarros en sus manos y pies sanaban instantáneamente. El vampiro realmente se estaba divirtiendo, como si el mundo consistiera solo en él y la asesina. Tú, monstruo. El odio desbordaba de los ojos de la asesina. A Hester no le importó en absoluto, tratándolo como una deliciosa especia del amor. Monstruo, dices. En cierto modo no te equivocas, pero por favor, no me metas en el mismo saco que a esas cosas. Me pondré celoso de los otros monstruos y querré aniquilarlo todo. Aunque sea imposible, haré lo imposible realidad por ti. Pero, querida, ¿podrías decir mi nombre primero? Soy Hester. Hester Carture. Te diré este nombre cuantas veces haga falta. Ah, quiero que lo sepas. El rostro de la asesina estaba lleno de rabia. Era una expresión de odio hacia el enemigo y de su propia impotencia. El vampiro se regocijaba profanando la fe de los creyentes. A medida que la energía mágica otorgada por Moran seguía disminuyendo, ella sabía que, si las cosas continuaban así, la energía de Hester volvería a conectarse con ella. Probablemente, esa era la intención de Hester. La asesina no podía retroceder. Frente a este monstruo que profanaba su fe, tenía que matarlo, incluso si eso significaba arriesgar su vida.
Si no fuera porque la iglesia prohibía el suicidio, ella ya habría optado por quitarse la vida. Tan. Justo cuando el vampiro y la asesina estaban en el fragor de la batalla, una campana inoportuna sonó de repente. Era el sonido de una campana cayendo. De hecho, era la campana de una iglesia. Hester no podía confundirlo. Ni siquiera era Navidad todavía, pero un sonido tan irracional resonó, confundiéndolos a ambos. Entonces, un arma tan larga como una barandilla de hierro cayó repentinamente del cielo. Puchi. Como un espécimen siendo clavado, el arma atravesó el cuerpo de Hester, fijándolo al suelo. HMPH, estabas correteando como un bicho insignificante, ¿a que ahora te ves mucho mejor así? La voz de una chica resonó en el estacionamiento que se había convertido en un campo de batalla. No se veía el origen de la voz por ninguna parte. Los dos miraron hacia arriba y finalmente vieron la figura de la joven. Era más maligna que Hester, más seductora que la asesina. Una figura vampírica manchada de un rojo calamitoso. La chica era ligera como una mariposa. Saltó desde lo alto de un edificio hacia un camión en el estacionamiento. Parecía ser una niña de 12 años, con cabello rosado, ojos carmesí cautivadores y radiantes, y un lunar junto a la boca que añadía atractivo a su apariencia. En efecto, era Noel. Y también una vampira que se había transformado en un apóstol muerto. No, ¿cómo es esto posible? Una idea sangre de esta escala, ¿es ella uno de los 27 ancestros? Tiene que ser una broma. Hester miraba como si estuviera viendo algo absurdo. Él mismo era uno de los apóstoles muertos bajo el 14º ancestro, el señor de las finanzas Van Fem, y tenía una comprensión clara de las ideas de sangre de los 27 ancestros. También tenía conocimientos básicos sobre los demás ancestros. Pero no reconocía a la niña de pelo rosa que tenía delante, ni había sentido nunca una idea sangre tan especial. Había una nobleza inalcanzable dentro de ella. Nada mal, esa es la reacción correcta. Parece que elegí bien el momento. Noel miró hacia abajo, a la asesina y a Hester. Habló con tono juguetón. Sin embargo, su apariencia era aterradora. Aunque sonreía, sus ojos no perdían ni un solo defecto en los dos, y estaba extremadamente emocionada. Mujer, tienes su aroma encima. Eso me hace sentir un poco infeliz. La actitud de Noel era calmada y compuesta. Pero, como una niña a la que le han robado un juguete, liberó una intención asesina turbia, densa como el lodo. Tras convertirse en un apóstol muerto comparable a los 27 ancestros, las emociones en su corazón se habían amplificado al máximo. Disfrutaba burlándose de la gente más que antes, y también era más propensa a los celos. Como una pequeña bruja caprichosa. En fin. Tomaré sus gritos y su pánico como entretenimiento futuro. Acabo de obtener este poder, así que necesito acostumbrarme a él. Noel observó a las personas frente a ella con gran interés. Al mismo tiempo, no se olvidó de los ejecutores que se escondían en las sombras, tratándolos a todos como presas de caza. El banquete del vampiro estaba a punto de comenzar. 569. Capítulo 569. Verdad y gravedad tan bella como una mariposa, tan encantadora como una rosa. La chica vampiro de cabello rosado bebió la sangre otorgada por su amado y se transformó en una pariente vinculada a su linaje con amor y alegría. Aquello fue algo sumamente dichoso. Como un óvulo fertilizado en el útero, el júbilo que estalló en el momento de la eclosión le hizo comprender lo que realmente significaba el principio idea sangre. Los apóstoles muertos son, en realidad, un producto semiacabado. Rastreando el origen, no son más que productos accidentales de la creación de Brunstud para su propio recipiente. Lo que Brunstud deseaba era un cuerpo capaz de albergar a uno de los primordiales, el ser más fuerte capaz de romper el límite entre la vida y la muerte. El principio idea sangre era la semilla de esperanza creada por ella, la reina de la luna, una chispa capaz de subvertir el planeta y el orden humano. Ahora, esa semilla ha echado raíces y brotado profundamente en el cuerpo de Moran, convirtiéndose en un árbol imponente. La idea sangre de Moran ya se encuentra en un estado completo, sin fisuras. Desde un punto de vista biológico, él ya ha superado a los apóstoles muertos por incontables dimensiones, e incluso los verdaderos ancestros no pueden compararse con él. Porque aquel que ha completado el principio ya puede ser considerado una especie nueva. Los apóstoles muertos y los verdaderos ancestros son solo prototipos a medio camino. Moran ya ha llegado al final. Quien alcanza el final tiene la calificación para reclamar la posición de primate. Él es el primero en llegar a la meta, el verdadero ancestro en el sentido más estricto.
El rey de la tierra perseguido por Brunestu. En otras palabras, Moran es el nuevo primordial. Es la primera persona de esta raza. Noel supo esto a través de la sangre y el conocimiento. Tomando el bando humano como ejemplo, la existencia de Moran equivale al primer humano, el Adán más primordial, el ancestro de un grupo biológico recién nacido con el poder de subvertir el orden humano e incluso la era de los dioses. Por ello, Noel estaba conmovida. Se deleitaba por recibir este amor y se emocionaba por obtener tal honor. Si Moran es el Adán más primordial, entonces ella, como la única pariente bajo su linaje, ¿no equivale a Eva? Tan romántico como bailar sobre un escenario. Realmente cargado de dramatismo. De acuerdo con las características del principio idea sangre de Moran, cualquier existencia contaminada por su sangre se transformará naturalmente en un enemigo del primate actual. Un planeta no necesita dos cabezas del primado. Incluso si el propio Moran no posee una actitud hostil hacia los humanos, su principio completado es así. Su mera existencia es una amenaza para el orden humano. Sin embargo, es una bendición para el planeta. Porque Moran mismo es el verdadero ancestro de la Tierra, es decir, el hijo criado por el planeta. Ahora, el niño ha crecido. La Tierra, que no había podido crear un rey de la Tierra, finalmente ha dado la bienvenida a un hijo calificado para ascender al trono. Esto es una gran alegría para el planeta. A esto se suman las preocupaciones y temores del planeta respecto a los humanos. La expansión interminable de la humanidad y sus posibilidades infinitas han hecho que el planeta sea incapaz de controlar a esta especie. El planeta necesita un rey como Moran. Actualmente, el posicionamiento de Moran se encuentra en una situación muy delicada. Si no se tiene cuidado, podría provocar una guerra entre Gaia y el orden humano. No obstante, aunque Moran tiene la capacidad de ascender al trono, no ha tenido prisa por ocuparlo. Esta es también la razón por la cual el orden humano y el planeta se mantienen actualmente en equilibrio. Es Moran quien sostiene esta balanza. Ya sean humanos o apóstoles muertos, no me importa. Si tú deseas esto, seguiré tu voluntad y lo haré. Noel es la única pariente de sangre por el momento. Murmuró estas palabras en su corazón, como una chica enamorada, inmersa en el afecto, como si quisiera ofrecer una rosa manchada de sangre a su amante. Podría decirse que Noel tiene demasiados defectos. Autodesprecio, tendencia a abusar de los débiles, esnobismo, egoísmo y el uso de cualquier medio para lograr sus objetivos. No sería un error llamarla una mujer de naturaleza despreciable y oscura, pero su amor es puro e impecable. Ella puede usar todos esos defectos y fortalezas solo para Moran. Este amor es pesado, pero también real. Estacionamiento trasero de la estación de policía. El padre Ansa, oculto en las sombras, fue obligado a salir. Ahora, tiene que enfrentar a la irracional Noel junto con Hester y la asesina. Solo por el nivel de apóstol muerto, la escala de las maldiciones de Noel y Hester es enormemente distinta. Este último es varias veces más débil que la primera. Todos saben que Hester no puede ganar contra Noel. Incluso con el padre Ansa y la asesina, la situación apenas parece igualada. Lo que Noel encuentra más molesto es el padre Ansa, quien es tan problemático que se siente como un erizo. Es imposible incluso jugar con él adecuadamente. Cerca del 70% del cuerpo de este sacerdote está compuesto por dispositivos mecánicos santificados. Los apóstoles muertos se quemarían con solo tocarlo. La iglesia es un lugar que guía a las personas, pero también recolecta las tecnologías más vanguardistas y artes secretas. Creen que la ciencia también sirve a Dios, por lo que, naturalmente, no rechazan la tecnología moderna. Eres bastante hábil para ser un ejecutor, ¿podría ser que vienes de la agencia de entierro? Hester no olvida observar durante la batalla. En su larga vida como apóstol muerto, ha luchado frecuentemente contra ejecutores y tiene un buen conocimiento de la iglesia. Comparados con los ejecutores que Hester ha enfrentado en el pasado, estos parecen bebés frente a Ansa. Al escuchar a Hester decir esto, la sonrisa en el rostro de Ansa desaparece y frunce el ceño ligeramente. Mencionaste a la agencia de entierro. ¿Estás hablando de mí? Su tono es como el de quien se burla de un idiota ignorante. De hecho, esa es su actitud. ¡Qué tontería! No hay forma de que alguien como yo pueda compararse con esas grandes figuras. No, ni siquiera puedo estar en el mismo suelo que ellos. Ansa se menosprecia a sí mismo sin piedad. Hester se sorprende al escuchar esto. Ha oído que la agencia de entierro es fuerte, pero no sabe cuánto, porque la mayoría de los apóstoles muertos que se encuentran con ellos terminan muertos. Al oír a ambos hablar de la agencia de entierro, Noel, que miraba con condescendencia, frunció el ceño ligeramente, como si recordara algo desagradable.
Al mismo tiempo, aumentó la potencia de su principio idea sangre. Incluso los insectos tienen tiempo para charlar. De todas las cosas de las que podían hablar, tenía que ser la agencia de entierro, donde casualmente se encontraba una de sus rivales por la que apretaba los dientes de rabia. 570. Capítulo 570. Jamás perdonaré a una gata ladrona. Ansa le explica a un sorprendido Hester. Yo puedo infligir un daño similar al de una bomba nuclear o un arma química. Sin embargo, esos líderes que caminan bajo la sombra del Señor están mucho más allá del alcance de las armas creadas por los humanos. Cada uno de ellos puede provocar cambios en el mundo, ejecutando las habilidades divinas del Señor, usando el poder del Señor para eliminar el mal que invade su dominio. Este es el pináculo de los ejecutores, su territorio. Compararme con ellos es un insulto para su posición. Actualmente, Hester solo está invadiendo el dominio de los humanos. Está lejos de superar ese nivel. Por lo tanto, Ansa tiene la confianza de que puede lidiar con él. Pero ante existencias como Noel, su intuición le dice que ella no es alguien a quien los humanos puedan derrotar. Ella está invadiendo el mundo, es un ser incomprensible. Ahora, la situación se inclina constantemente. Después de que Ansa mencionara a la agencia de entierro, la presión de Noel aumentó aún más. Déjenme mostrarles qué tan fácil es destruir a los humanos. Vamos ahora, ¿les gustaría entrar en mis ojos? Noel sonríe de forma encantadora. Todos entran en un estado temporal de incomprensión. No hubo contacto visual con Noel, ni hubo ningún ataque. Simplemente, ella abrió los ojos. Con solo eso, la cognición de las tres personas fue ocupada y el mundo pareció ponerse patas arriba. ¿Qué? Los ojos de la asesina se abrieron de par en par. Un mar infinito de rosas florece ante sus ojos. El mundo es dominado por una fragancia a rosas tan intensa que resulta sofocante. Un mar rojo sin límites. Las tres personas, paradas solas en medio de él, son como diminutos insectos royendo este jardín de rosas. Sin duda, esta es la idea sangre de Noel. Ella mostró el poder de erosionar el mundo. Hester, Ansa y la asesina no pudieron detenerlo, y solo pudieron observar cómo el drama sangriento avanzaba hacia la siguiente escena. Noel. Un grito potente llegó desde fuera del escenario. Junto a él, llegaron varios destellos fríos. Como si cortaran el telón rojo del escenario, el guión de Noel fue interrumpido por un ataque repentino. TCH, qué molesto. Noel chasqueó la lengua con desagrado. Agitó la lanza en su mano para desviar las llaves negras, Black Case. La única persona capaz de usar llaves negras en esta situación y atreverse a llamarla por su nombre de esa manera era esa persona. Ciel-senpai, realmente estás en todas partes. Me estaba divirtiendo tanto, pero tenías que venir a perturbar mi disfrute. Noel, tú. La recién llegada era una chica de cabello azul. Vestía una falda y una camisa comunes, y sostenía una maleta de aspecto pesado en su mano izquierda. En general, parecía una turista que acababa de llegar de tierras extranjeras. Por supuesto, eso es solo si ignoras las tres llaves negras que sostenía en su mano derecha. Esta chica había viajado desde Francia. Llena de anticipación, llegó a Snowfield para encontrarse con el amado de sus sueños. Esa apariencia tuya, principio idea sangre. Podría ser, Moran, él te la dio. ¿Sabías dónde estaba todo este tiempo? Ciel comprendió muchas cosas al instante. Con la personalidad astuta de Noel, no había forma de que ella respetara el principio de competencia justa. No sería extraño que se hubiera escapado a hurtadillas. Hace un mes, Ciel supo por Noel que Moran aparecería en la guerra del Santo Grial de Snowfield. Desde entonces, no había podido descansar, dando vueltas en la cama cada noche, ansiosa por reunirse con él. ¿Por qué te daría la oportunidad de monopolizar a Moran tan pronto? Siempre te me adelantas, pero esta vez yo, Noel, tomaré la delantera. Ante las acusaciones de su superior, Noel hizo oídos sordos con alegría. ¿Sorprendida? ¿Envidiosa? ¿Curiosa? Así es, soy yo, Noel. ¿Te resulta familiar, verdad? Muy familiar. Este rostro es exactamente el mismo de hace 13 años. Es mi cara de cuando tenía 14. Es el rostro que tenía cuando lo conocí por primera vez. Las yemas de los dedos de Noel acarician suavemente su piel clara y elástica. Su rostro sonrojado es sumamente encantador y seductor. Aunque parece una joven e inocente chica loli, posee un encanto cautivador comparable al de una femme fatale. Él me lo dio. Este es un regalo que él me hizo. ¿Ves? Ahora soy una pariente de sangre vinculada a él.
Noel es como una niña pequeña presumiendo sus joyas. Su rostro muestra una sonrisa ingenua y dulce. Al segundo siguiente, mira a Ciel con un toque de provocación en sus ojos, como diciendo triunfante: ¿Tú tienes esto? Ya veo, te escapaste y te comiste todo lo bueno, siempre has sido así, usando el descubrimiento de un nuevo curry como carnada para alejarme, incluso ahora, no has cambiado nada. El tono de Ciel es muy calmado. Pero quienes están familiarizados con ella saben una cosa. Cuanto más calmada y fría parece Ciel, mayor es la magnitud de sus fluctuaciones emocionales. Ahora mismo, es como una tetera hirviendo al límite. Su resentimiento acumulado está a punto de estallar. Originalmente, debido a que fue el recipiente de Roa, Ciel solía ceder ante Noel, quien era de su mismo pueblo. Pero, a pesar de sus constantes concesiones en el pasado, no podía tolerar el acto de comer a solas. Moran era la única luz que Ciel perseguía. Así que no podía tolerar esto. Absolutamente intolerable. Esta mujer despreciable estaba usando cualquier medio por amor, y Ciel no planeaba ser educada. Noel, no te culparé, ni diré nada. Sin embargo, ya te has comido todas las cosas buenas, entonces supongo que no importaría si no probaras ni un bocado durante el próximo período de tiempo, ¿verdad? Dijo Ciel sin expresión alguna. Tan fría como una máquina de escribir de metal. Esta postura. Así es, esta es la prueba de que Ciel ha entrado en el modo ejecutor, la prueba irrefutable de una crueldad absoluta. Ciel en este estado es extremadamente aterradora. Una vez, acechó en las alcantarillas durante un año entero solo para matar al 22º ancestro de un solo golpe. Sin comer ni beber, ignorando la turbidez y la miseria del entorno. Esa voluntad era tan fuerte como la de un monstruo. Ahora, está mostrando este patrón de comportamiento ante la comida robada de Noel, lo que demuestra lo furiosa que está. Una gata ladrona es absolutamente imperdonable.